Buenos días, mi nombre es Sergio Eduardo Mancilla Escobar. Este es un video tutorial el cual crearemos para el curso de Seminario de Sistemas 2 del ingeniero Luis Betorazzi, la auxiliar Jerry Osorio. Nosotros somos el grupo formado por su servidor Sergio Eduardo Mancilla Escobar y por mi compañero Luis Pedro Zambrano Morales. Primero tenemos que saber que este video SIF explicaremos el procedimiento de la creación de un ETL para el procesamiento, comparación y unión de dos fuentes de información, en este caso dos archivos de texto y una base de datos, esto con el fin de determinar automáticamente qué estudiante aprobó o reprobó los cursos asignados de acuerdo al resultado que nos devuelva un web service. Un ETL es el proceso que permite a las organizaciones mover datos de múltiples fuentes, darles un formato, limpiarlos y luego trasladarlos a una nueva base de datos o a un nuevo sistema, para así poder analizarlos en una forma más eficiente. La descripción de la práctica. Se creará un ETL para comparar y posteriormente unir los datos de dos fuentes de información, en este caso, archivos de texto plano y una base de datos. Los datos unidos se almacenarán en una nueva tabla de la base de datos. Se consumirá un web service para obtener la nota de aprobación de los cursos. Los reportes de todo lo operado durante el proceso serán almacenados en un servidor FTP. ¿Qué tal? Mi nombre es Sergio Mancilla y mi compañero Luis Pedro Zambrano. Vamos a explicar cómo hacer un ETL teniendo como datos iniciales o datos de entrada un archivo de texto plano y los datos contenidos en una tabla en una base de datos. A continuación yo explicaré la mitad de la práctica, que consistirá en la explicación de la realización del web service, consumir el web service, cómo mandar los datos ya procesados a la carpeta final y cómo mandarlos el log a un servidor FTP. La segunda parte será la explicación del data flow, el cual realiza el proceso de ETL, el cual estará explicando mi compañero Luis Zambrano. Para iniciar voy a explicar rápidamente este diagrama, que básicamente es en lo que consiste la práctica. Tendremos una serie de archivos de texto, los cuales contendrán datos de ciertos estudiantes. También tendremos una base de datos que contendrá una tabla con datos, los cuales se van a comparar. El web service lo que hará es de que nos devolverá la nota con la cual se tiene que aprobar o reprobar la calificación del estudiante. Una vez pasamos por el web service las notas que vienen en los archivos de texto plano, los vamos a unir y por último los vamos a ingresar a una tabla distinta en la base de datos. Todo esto estará registrado en una bitácora o log, el cual se mandará a guardar en un servidor FTP. Bueno, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es crear el web service. Este lo crearemos desde Visual Studio. Yo estaré utilizando la versión 2010. El web service es el más sencillo. Lo único que tenemos que hacer es, vamos a generar un método el cual nos será de tipo double, al cual llamaremos aprobado. Este lo único que nos devolverá será la nota con la cual se aprobará el curso. En este caso la nota será de 61. Le ponemos el nombre que deseamos que tenga nuestro web service y el método que va a tener y una breve explicación. Bueno, entonces ahorita vamos a correr el web service para ver si está todo bien. Le damos a ejecutar. Esperamos un momento a que levante todos los servicios necesarios Visual Studio. Como podemos ver, aquí aparece el nombre del método, que sería aprobada nota, y nos aparece también el método. Si le damos clic, le damos invocar, podemos ver de que nos devuelve el 61, pero nos lo devuelve como un string. Bueno, entonces ya una vez confirmado que funciona nuestro web service, procedemos a hacer el ETL. Primero corroboramos de que nuestra tabla notas
tenga los datos necesarios. En este caso son 194 datos los que poseemos. Y tenemos nuestra tabla a la cual mandaremos todos nuestros datos ya procesados. Como podemos ver, por el momento no tiene ningún dato. Entonces abrimos el Visual Studio, el cual se nos instala junto con SQL Server. Lo primero que haremos será consumir el web service. ¿Cómo lo hacemos? Esto lo hacemos mediante el uso de este componente que se llama Web Service Task. ¿Dónde lo encontramos? Este lo podemos encontrar en el cuadro de herramientas. Seleccionamos el cuadro de herramientas y si nos podemos dar cuenta, aquí está, Web Service Task. Bueno, entonces ahora procederemos a configurarlo. Damos doble clic sobre él y seleccionamos, primero seleccionamos el HTTP o la conexión a la cual vamos a ingresar. En este caso, como podemos observar, es la dirección de nuestro web service, que es localhost 3618 servicioweb.asmx. Probamos la conexión, verificamos de que está correcta. Entonces ahora sí ya podemos proceder a indicarle en qué parte de nuestro disco o nuestra computadora se encuentra el WSDL. Una vez seleccionado el web service, como entrada vamos a seleccionar el web service que vamos a consumir y el método de todo el web service. Si aquí tuviéramos más métodos nos aparecerían acá que vamos a utilizar. Y como salida vamos a mandarlo a nuestra variable tipo string. Esta variable lo que va a hacer es de que va a capturar el valor que trae el web service. En este caso es toda la gran etiqueta que pudimos observar acá. Sería todo esto. Lo va a capturar y lo va a meter en una variable. ¿Cómo creamos esas variables? Sencillo. Las variables, lo primero que tenemos que hacer, nos vamos al menú de SQL Service Integration y seleccionamos variables. Nos va a abrir una ventanita como esta. Seleccionamos aquí donde dice agregar variable y nos aparecerá la nueva variable que queremos poner, ¿no? Si la queremos eliminar, también la podemos eliminar. En este caso, la variable que va a recibir el contenido de nuestro web service se llama el string. Va a ser de tipo string y no va a tener ningún valor predeterminado. Bueno, hasta este momento ya tenemos cómo consumir nuestro web service. Pero en realidad, obtener el string no nos serviría de nada, ya que tenemos que hacer una comparación numérica. Entonces tenemos que convertir o castear ese valor que trae nuestro web service o nuestra variable tipo string a una variable tipo double. ¿Eso cómo lo hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es regresamos al cuadro de herramientas y seleccionamos la opción XML Task. La arrastramos y la colocamos. Aquí lo tenemos que hacer es de que el tipo de fuente que va a recibir nuestro task va a ser de tipo variable. ¿Qué variable va a recibir? Va a recibir el string, que como ya habíamos dicho es el que va a traer el valor que devuelve nuestro web service. Aquí está el string. Y debemos crear otra variable, la cual en este caso se llama nota promo. Esa nota promo se crea idénticamente que la variable anterior, solo que esta también va a ser de tipo string. Entonces vamos a enviarla a esa nuestra variable y le vamos a decir de que la va a pasar a un double, porque nos interesa compararlo, ¿verdad? Lo pusimos double porque puede ser de que la nota sea de 65.6 o algo por el estilo, no siempre van a ser enteros. Entonces una vez terminamos eso, no vamos a usar ninguna expresión, le damos OK. La salida de nuestro Web Service Task es la entrada de nuestro XML Task. Como necesitamos recorrer todos los archivos que se encuentran en una carpeta X, en este caso, en una carpeta que tenemos almacenadas en el disco C, que se llama archivos. Tenemos 3 archivos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para recorrer esa carpeta con esos 3 archivos? Sencillo. Nos vamos al cuadro de herramientas, seleccionamos el componente for each loop container, que lo podemos ver acá.
for each loop container, que lo que va a hacer es va a recorrer todos los archivos que tengamos en esa carpeta y va a ejecutar lo que tenga dentro del for each. ¿Cómo lo configuramos? Le damos doble clic encima y le decimos de que este es el nombre y la descripción que va a tener. En mi caso no lo tocamos para nada. Nos vamos a donde dice collection. En collection lo que tenemos que seleccionar nos ofrece varias opciones. Pero como queremos recorrer los archivos, vamos a seleccionar for each file enumerator. Le indicamos cuál es la carpeta, como ya había mencionado anteriormente, va a ser c2.archivos. Y le decimos de que va a recorrer todos los archivos que encuentre. Si deseáramos solo unos archivos específicos, le podríamos poner aquí .txt, .doc, dependiendo de la extensión que tengan. Seleccionamos otra variable, más bien la creamos. En este caso es userpath actual. Esta variable es un tipo string que lo único que trae es el c2. Archivos. Y le decimos que va a empezar en el index 0 para que nos agarre el primer archivo. En expresiones, de nuevo no seleccionamos nada, le damos OK y ya tenemos nuestro for each. Pero si lo dejamos solo así, sin digamos no tuviéramos el data flow, el file system, task y este otro file system, solo lo recorrería pero no haría nada. Entonces, a continuación, mi compañero les explicará la parte interna del data flow. Después yo volveré para explicar para qué sirven estos file system tasks, cómo se creó el log de las operaciones y cómo vamos a configurar el FTP task. Entonces los dejo con mi compañero para que explique esa parte. Bien, mi nombre es Pedro Zambrano. Primero debemos seleccionar e ingresar un Dataflow tag. Lo abrimos dándole doble clic. Ahora seleccionamos y arrastramos un flat file source, el cual contendrá como fuente cada uno de los archivos .txt de la carpeta c2.archivos. Creamos una nueva conexión llamada archivo origen. Ahora lo editamos y le vamos a poner de nombre c2.archivo diagonal notas. Realmente el nombre no importa. Especificamos que las columnas están separadas por coma. Vamos a comprobar que estén todas las columnas. Columna 0 para nombre, columna 2 para curso y 2 para nota. El multicast solo pasa los mismos valores a los dos componentes siguientes, por lo que no hay necesidad de configurar nada, ya que realmente no es necesario. Arrastramos ahora un data conversion y la abrimos. Y esto nos va a servir para que nosotros podamos castear todos los valores que estamos utilizando a tipo string, ya que SQL solo acepta valores de este tipo. Le ponemos una longitud de 50, que es la misma que estamos utilizando en la base de datos. Ahora en el fuzzy logout seleccionamos la base de datos y la tabla, que en este caso se la nota. Se dan cuenta, la base de datos es estudiantes. La tabla, en este caso notas, también en la base de datos, ya que es con la cual vamos a hacer el match y el merge, y nos aseguramos de que esté conectada la columna 0 con la columna 0. Teniendo ya estos dos componentes, agregamos ahora un derived column. Aquí es donde vamos a hacer la comparación de la nota con el valor del web service. Y vamos a crear una nueva columna llamada estado. Le decimos que es una columna nueva y vamos a comparar la columna 2, que es la nota con la que viene el valor del web service,
y le decimos que si es mayor o igual, en este caso a nuestra variable de usuario nota promo, entonces si es igual vamos a usar la condicional para que escriba aprobado. Y en el caso contrario, entonces que escriba reprobado. En el conditional split seleccionamos la salida del push y lookup. En este caso sería la opción de similarity column 0. Y le decimos que tenga una confianza mayor o igual al 75%. Ahora, ya que tenemos todo esto, entonces vamos a arrastrar dos componentes que llaman sort, que en este caso nos van a servir para que ordene los datos según el nombre de forma ascendente. En este caso, los dos sort, si se dan cuenta, columna 0 es la de nombre, forma ascendente, y ahora estos dos vienen a dar el merge join. Este merge join nos va a servir para combinar las dos entradas de los sort. Este lo configuramos seleccionando la columna 0 para nombre, 1 para curso, 2 para nota, el estado de aprobado y también el carnet de la base de datos. Hacemos un último data conversion con la finalidad de pasar todo esto a string, en otras palabras, los campos nombre, estado y curso, para no tener errores con la base de datos. Recordemos que la base de datos solo trabaja con datos. Y por último, metemos todo a la nueva tabla de la base de datos. Nos aseguramos que sea la base de datos estudiante y la nueva tabla, que en este caso sería notas temp. Y vamos a meter temporalmente todas esas notas de una forma correcta y nos aseguramos de meter los datos en los campos de forma correcta. Todas las columnas como pueden ir. Esta es la explicación del funcionamiento interno del Dataflow. Ahora lo dejo con mi compañero, quien va a explicar los files. Bueno, después de haber oído la explicación de mi compañero Luis Zambrano, vamos a continuar. Ya explicado según se pidió, una vez procesado cada uno de los archivos, se tiene que copiar a otra carpeta que se llame archivos procesados. En esta carpeta por el momento está vacía porque no hemos hecho ninguna prueba. Y se les debe agregar el nombre de, o se les debe agregar al nombre la palabra procesados. Entonces este file system task lo que hace es de que los copia a la otra carpeta y les agrega el nombre. ¿Cómo lo hace? Nos metemos a configuración, le decimos cuál va a ser el destino, que en este caso va a ser archivos procesados, que es una variable, que es una conexión, y así nos podemos dar cuenta la conexión es a nuestra carpeta archivos procesados. Si se dan cuenta, como dice carpeta existente, no importa que le pongamos nombre acá, nunca lo va a tomar en cuenta. Entonces regresamos a la configuración, le decimos cuál va a ser el destino, ya se lo especificamos, le decimos cuál va a ser el tipo de operación. En este caso solo va a ser copiar, ¿verdad? Lo vamos a copiar y le vamos a decir cuál va a ser la fuente de donde tiene que ir a jalar los datos. Volvemos con nuestra variable path actual, que como les había mencionado únicamente es un string que contiene la dirección. Podemos ver, aquí está, dice path actual, archivos nota 1.txt. Como les vuelvo a repetir, el nombre del archivo no importa porque solo vamos a agarrarlo del directorio. Entonces volvemos a las configuraciones y le decimos de que lo copie y que lo pegue.
De nuevo en expresiones no tenemos nada. Como habíamos dicho, en expresión no encontramos nada. Entonces lo que tenemos que hacer es crear una nueva expresión, esto con el fin de que al pasarlos a la otra carpeta, cuando los copie, les agregue la palabra procesados. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a expresiones, seleccionamos expresiones, le damos en crear una nueva. En propiedades seleccionamos destination, o sea destino, y aquí seleccionamos la nueva descripción. Entonces lo que tenemos que hacer es primero seleccionamos en las funciones de string un replace, lo pegamos. Aquí vamos a colocar nuestra variable string, que es el path actual, porque es de donde queremos ir a jalar la información. Entonces únicamente con un drag and drop lo vamos a jalar. De ahí le decimos qué palabra queremos que busque. Vamos a decir de que siempre busque la .txt. Lo colocamos entre comillas. ¿Y cómo lo va a reemplazar? Otra vez colocamos comillas y colocamos la palabra procesado.txt. Lo vamos a probar y si se dan cuenta aquí nos aparece, ¿verdad? Nota 1, procesado.txt. Entonces le damos OK. Le damos OK a todo. Y hasta el momento acá lo que va a hacer es de que nos lo va a copiar a la otra carpeta de archivos procesados y le va a agregar la palabra procesados. Pero también se desea que en la carpeta archivos ya no quede ningún archivo. ¿Eso cómo lo hacemos? Sencillo. Colocamos otro file system task. Lo arrastramos. Y aquí seleccionamos de nuevo la configuración normal. Lo único que ahora en lugar de darle copiar como la vez pasada, copy file, le damos delete file. Le decimos de que agarre o de dónde va a eliminar los archivos de nuestra variable path actual, que como recordaremos es la de C2 archivos. Le damos OK. Y ahí está hasta el momento. Ya tenemos hecho nuestro web service, lo estamos consumiendo, lo estamos casteando. Estamos recorriendo todos los archivos, estamos concatenando o haciendo un merge entre los archivos de texto y la base de datos. Estamos copiando los archivos, estamos eliminando los archivos de origen. Entonces lo que nos queda es hacer nuestra bitácora o log. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Nos vamos al menú sys, seleccionamos un login. Seleccionamos el paquete del cual lo queremos hacer, que en este caso es el paquete que tenemos acá, y seleccionamos de qué componentes queremos hacer nuestra bitácora. En mi caso, o en nuestro caso, queremos saber qué filas o qué columnas se fueron a extraer y se modificaron y qué usuario lo hizo. Entonces seleccionamos acá el data flow task, que es el que realiza todo el ETL. Seleccionamos acá, en nuestro caso ya tenemos aquí creada la variable log, que ahorita veremos qué es log. Como podemos observar, log, lo único que le indicamos es dónde queremos que nos genere nuestro log, que en este caso va a ser en la carpeta del escritorio que se llama práctica 2 seminario 2. Bueno, regresando a donde nos habíamos quedado, seleccionamos. Una vez seleccionado el archivo donde queremos ponerlo, cabe mencionar que aquí cuando lo creamos le dimos crear archivo. Entonces le damos en detalles, nos vamos a vista avanzada y le decimos que queremos toda la información del FUSI y aparte de eso toda la información que nos va a proporcionar. Pero todos estos campos no nos interesan. Entonces como solo nos interesa la persona que lo está realizando, no seleccionamos ni computer, ni source name, ni el source ID. Tampoco necesitamos el ID de ejecución, ni el mensaje de entrada. Bien, este sí lo necesitamos porque es la descripción. No necesitamos el tamaño de bytes. Entonces, si se dan cuenta, solo necesitamos la persona que lo creó y qué es lo que hizo. Entonces
Entonces le damos Save si queremos generar un XML que, como podemos observar en la carpeta, se llama Seminario 2. Segundo seminario, no, esta no es. Práctica 2, seminario 2. Aquí estamos. Cuando le damos Save nos crea un XML. Eso es opcional. Entonces le damos OK y automáticamente nos generará nuestro archivo cada vez que lo ejecutemos. Entonces ahora lo que haremos es, ya teniendo un servidor FTP creado en nuestra computadora o en alguna red local que tengamos, vamos a buscar el componente que se llama FTP Task. Lo seleccionamos, lo arrastramos y lo vamos a configurar de la siguiente manera. En FTP Connection generamos una nueva conexión. Ahorita vamos a observar cómo es. Le damos FTP Connection. En este caso, nuestro servidor tiene la dirección 192.168.56.1. El nombre de usuario es el nombre de mi computadora. La contraseña es con la que me logueo. Y vamos a probar la conexión. Si todo está correcto, él nos lo indicará. Si hay algún error, nos dirá, ¿verdad? Entonces le damos OK. Volvemos a las configuraciones. Aquí seleccionamos, ya generamos nuestro conector o nuestra conexión. Y le decimos que vaya a transferir los archivos, o sea que vaya a meter a nuestro servidor FTP los archivos del log. Entonces generamos una nueva conexión, ¿verdad? En este caso se va a llamar log.txt1, que lo único que hace es de que va a ir a agarrar el dato o el log que acabamos de crear, que sería este de acá. Le decimos de que lo va a mandar, send files, y que siempre el path remoto va a ser la diagonal. En expresiones, esta vez si no vamos a colocar nada, no es necesario. Entonces una vez hecho esto, le damos OK. Bueno, entonces ya al parecer tenemos ya todo listo. Entonces solo queda ejecutarlo. Vamos a comprobar de que en nuestra carpeta de archivos tenemos los 3 archivos de origen de texto plano. Vamos a revisar de que nuestra base de datos tiene la tabla donde vamos a ingresar los datos ya combinados, de los cuales realizamos el ETL. Vamos a seleccionar los datos de la tabla de la cual vamos a hacer también la combinación de datos y nuestra tabla de destino, que en este caso no tendría que tener ningún dato. Como vemos no lo tiene. Entonces ejecutaremos. Le vamos a dar a ejecutar. Si todo está bien nos tendría que marcar en verde todo. Si se dan cuenta se tarda un poco porque en lo que consume el web service. Si se dieron cuenta parpadeó 3 veces el color verde y amarillo. Por lo mismo, ¿verdad? Porque tenemos solamente 3 archivos en el directorio. Verificamos de que el FTP se corrió correctamente. Entonces ahora iremos a verificar a nuestra carpeta. Podemos ver de que en nuestra carpeta archivos ya no hay ningún archivo. Entonces regresamos y miramos de que en archivos procesados ya están todos nuestros archivos con el nombre procesados al final. Entonces revisaremos la carpeta del FTP. En este caso el servidor FTP está en esta misma computadora y la carpeta que declaramos como común del FTP se llama FTPS. Entonces la seleccionamos. Como vemos aquí está el log. Dice que fue modificado en la fecha de hoy, el 27 a las 12:24. Que podemos observar que sí, estamos en el 27 de marzo. Entonces lo abrimos y aquí está todo el log. Nos dice quién fue el usuario que lo modificó, la hora a la que se modificó por primera vez y la hora de finalización, ¿verdad? Podemos ver las acciones que se realizaron. En este caso dice que se estaba procesando el archivo notas 1. En este otro caso se dice que estaba procesándose el archivo notas 2. Y de una vez nos dice cuántas fueron las filas que fueron procesadas por cada archivo.
Entonces podemos ver de que nuestro log está funcionando perfectamente y nuestro archivo y nuestro servidor FTPS también lo está haciendo correctamente. Entonces únicamente queda revisar en nuestra tabla. Podemos ver que le damos que seleccione las 1000 filas, las primeras 1000 filas, y podemos ver, ¿verdad?, que está la combinación y que una vez nos muestra según nuestro web service si está aprobado o reprobado. Como podemos ver, todos los que son mayores a 61, mayores o iguales a 61 tienen la nota aprobada. Los que no, lo tienen reprobado. Trataremos de encontrar uno que aquí tenga la nota de 61 para corroborar. Bueno, no hay ninguno con nota de 61, pero podemos comprobar de que arriba de 61 está correcto y abajo de 61 está reprobado. Entonces únicamente ese es todo el procedimiento que se tiene que realizar para un ETL con dos fuentes de datos, una en este caso texto plano y otra base de datos, y cómo unirlas en un solo componente. En este caso fue una tabla, también se podría haber unido en un archivo de salida. Espero que este video tutorial haya sido de ayuda para todos. Nos despedimos. Gracias por su atención. Por último, tenemos unas recomendaciones que hacer para el proceso de ETL. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que las carpetas de origen y destino tienen los suficientes permisos para ser leídas y escribir los datos. Segundo, nos debemos asegurar que tanto la base de datos como las tablas tienen la estructura correcta para no tener ningún problema a la hora de ingresar los datos. Tercero, debemos tener siempre un backup de todos los datos y archivos que se vayan a utilizar, sobre todo en la etapa de prueba. Esto es por si nos llegáramos a confundir, poder regresar a una versión anterior. Y por último, es recomendable utilizar Visual Studio 2010, ya que es la versión más actual que podemos encontrar de Visual Studio. Gracias por su atención.